tercer panel de la tarde de hoy sobre aspectos jurídicos y avances en el Mercosur. Adelante, Isabel, y voy cargando la presentación. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que un gusto estar entre todos compartiendo tan magnífico seminario. Todos sabemos que el objetivo del etiquetado se enfoca hacia la salud, pero la salud es un todo y no podemos desconocer todas las implicancias que una medida como esta puede tener sobre el comercio. Por eso quiero invitar a los excelentes panelistas que nos están acompañando, a Ignacio, a Juan y a Yanela, que nos van a dar un enfoque, el enfoque jurídico del etiquetado. Así que muchas gracias, les doy la bienvenida. Ignacio, muchas gracias por estar con nosotros. Genial, muchísimas gracias. Para los abogados es un poco difícil constreñirse a tiempo, nos encanta hablar, entonces fue un doble reto. Yo entonces quiero concentrarme a irme directamente a las cosas que me parece que son fundamentales y que son importantes que todos mantengamos en la cabeza. Ya escuchamos la amplia evidencia que existe en torno a lo que se le ha llamado el etiquetado frontal de manera coloquial. Ya escuchamos también de la amplia experiencia en torno a que es una medida que es totalmente efectiva. Entonces, quisiera concentrarme muy rápidamente a platicar un poco de los temas que están asociados con el enfoque de derechos. Para poder hablar de derechos, siempre tenemos que empezar por ubicar nuestro contexto en el tema. Entonces, además yo trabajo en la Organización Panamericana de la Salud, les saludo desde Washington y es de verdad un gusto poder estar aquí. La salud se ha definido y está así en los instrumentos internacionales. La misma Constitución de la Organización Mundial de la Salud reconoce este concepto, que hemos escuchado todos a lo largo de toda nuestra vida. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Suena bien bonito, es muy atractivo este concepto, pero ¿qué significa en la realidad? Si nos vamos un poco a la historia, ¿me ponen la que sigue, por favor? Yo quería compartirles esto. Hipócrates, que es uno de los padres de la medicina, en el 460 a.C., nos marcaba una pauta y decía, estas son algunas de sus máximas: caminar es la mejor medicina para el hombre, que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Declara el pasado, diagnostica el presente y prevé el futuro. Lo primero es no hacer daño. Se refería a medicina, pero también se refería a todas las actuaciones humanas. Cuando hablamos de derechos, mi derecho a la libertad está sujeto al derecho a la libertad del otro. Entonces, siempre tenemos que buscar este equilibrio. Si encontramos el modo de que cada persona hiciera la cantidad correcta de ejercicio y recibiera el alimento necesario, ni en exceso ni en defecto, habríamos hallado el camino más seguro hacia la salud. La naturaleza no entiende de excesos. Yo creo que a más de 2000 años de distancia, esto sigue aplicándose totalmente a nuestra realidad práctica, ¿no? ¿Qué había sido tan difícil entender estas máximas? La que sigue, por favor. Hoy tenemos que contender contra un concepto: completo bienestar físico, mental y social. ¿Qué representa? Lo que representa es que hay que abordar las determinantes de la salud. Todos esos factores que están alrededor de nosotros para poder alcanzar ese bienestar completo. Cuando uno habla del derecho a la salud, no es si tengo garantía de llegar al hospital y recibir medicamentos gratis. Debemos pensar que el derecho a la salud es la acción de alguien, ahora vamos a platicar quién, para efecto de que se garantice de que todas las personas tienen una actuación para efecto de prevenir las cuestiones que son biológicas, individuales, nuestros genes, nuestra edad, el género, nuestra nutrición, inmunidad, etcétera. Todos esos valores que son intrínsecos a nosotros, esas características. Si algo falla, hay que darle medicina para que se corrija, pero si está funcionando bien, hay que mantenerla para que esté de esa manera perfectamente funcionando.
Pero también hay otras determinantes que no necesariamente inciden en las características individuales. Si yo consumo tabaco, bueno, ese puede ser un hábito que es un hábito negativo. Mis valores, mis costumbres, mis creencias, estos son esos factores determinantes de corte conductual, lo que yo hago en mi entorno. Pero también hay otros factores que no dependen de mí, y son los factores ambientales, en qué entorno vivo. Si vivo cerca de un volcán, entonces debo tener cuidado a las emisiones tóxicas, no nada más a la lava, ¿no? O a las erupciones, sino también a las emisiones tóxicas. Y lo más importante, ahora se habla mucho de combatir las determinantes sociales de la salud. Esto es el acceso al trabajo, la inclusión social, la situación económica, oportunidades, acceso a bienes, servicios, mi libertad personal, hasta dónde quiero llegar. Ahí estos factores ya no son tan propios de mis decisiones, sino que dependen de la conducta de los otros. Tenemos que afrontar ahora otros dos determinantes nuevos, lo que se conoce como las determinantes comerciales de la salud. Y es este ímpetu, o es esta visión que de quienes trabajamos en salud, la verdad es que no entendemos a toda claridad, de las industrias, de menoscabar la capacidad regulatoria del Estado para proteger las determinantes de la salud de las personas. Esas son determinantes que tienen que combatirse también porque afectan la salud individual. Y también se habla ahora también de las determinantes legales de la salud. Un país que tiene buenas leyes debería de tener buena salud. Un país que tenga baches, vacíos o vaya atrás de las evoluciones jurídicas, hablando del derecho a la salud, será un país que no da los accesos o no tendrá las posibilidades de hacer llegar esos beneficios de la ciencia, de la técnica, de la teoría o del comportamiento a los ciudadanos. La que sigue, por favor. La salud es un derecho, todo el mundo lo sabemos, pero ¿cuándo lo sabemos? Lo sabemos porque nuestras constituciones de los países latinoamericanos en los años 70, 80 lo incluyeron como un derecho dentro de todo el abanico de derechos que tienen los ciudadanos en los respectivos países. O sabemos que tenemos el derecho a la salud cuando la gente lo percibe. Si la gente percibe que tiene el derecho a la salud, no habrían manifestaciones de corte social en donde se exija que la salud no es un favor, sino es un derecho. La siguiente, por favor. Entonces, el derecho a la salud es esto, un lugar en donde coinciden un cúmulo de factores. La definición que está contenida en los instrumentos internacionales de derechos humanos, porque el derecho a la salud es un derecho humano, es el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Es un derecho que es un derecho inclusivo, es un derecho que tiene interrelación con otros, porque para poder llegar a cumplir el derecho a la salud se tienen que satisfacer otros derechos humanos, como la alimentación saludable, el acceso al agua, la vivienda, el trabajo, la dignidad humana, la vida, la igualdad, el acceso a la información. Y por el otro lado, si no tengo buena salud, no puedo acceder tampoco al derecho a la educación, el derecho a tener una vida sana, etc. De alguna manera, todos estos derechos están perfectamente interrelacionados. La que sigue, por favor. Pero aún así, cuando hablamos del derecho humano a la salud, tampoco hay una claridad absoluta. Entonces, intentando poner las cosas en blanco y negro para claridad absoluta, tenemos que hablar de la forma como los derechos se traducen en obligaciones. Se traducen, ¿por qué? Porque si decimos que una persona tiene un derecho, alguien debe de tener una obligación correlativa. Esa obligación correlativa son los deberes, esos deberes del Estado, pero que también se imponen esos deberes a las empresas, porque las empresas son reconocidas como órganos especializados de la sociedad que desarrollan funciones especiales. Y esas funciones especiales tienen que cumplir con todas las leyes y tienen que cumplir también con los derechos humanos.
Esto lo dicen los principios guías de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos de 2011. Entonces, de alguna manera es muy importante que consideremos que para poder llegar a tener el derecho a la salud con plena disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, que son los principios torales de los derechos humanos, no se trata solamente de respetar el derecho individual a decidir, se trata de proteger, pero también cumplir. Y esta es la parte más innovadora del cumplimiento de los derechos humanos. Los estados tienen la obligación de respetar y proteger, pero también facilitar, proveer y promover el cumplimiento y llegar a que las personas alcancen esos derechos. La que sigue, eso solo podemos verlo a partir de la legislación. Mi colega de UNICEF ya hizo referencia a esta obligación que tienen las empresas. Me brinco a la que sigue, por favor. En donde, a manera de conclusión, lo que se llama el etiquetado frontal en Uruguay, para nosotros como abogados que trabajamos en el campo de la salud, es una advertencia en salud. No estamos creando reglas de etiquetado. Lo que queremos hacer es imponer la obligación soberana de los estados que corresponde al cumplimiento de un derecho humano, que es actuar para proteger a las personas, dar las medidas necesarias para efecto de que las personas perciban que tienen el derecho y que efectivamente sea cumplido. Tratándose de alimentación no saludable, es a través de medidas regulatorias. Entonces, la advertencia en salud es una medida regulatoria de salud pública, es una advertencia de salud, que representa información gráfica y sencilla que la gente pueda adoptar y ver de manera rápida, como ya explicaron los expertos. Va en la cara frontal. Si a los que construyen legislación comercial internacional quieren llamar a toda la cara frontal y a las laterales y a las superiores y a la trasera etiqueta, ok, va en la etiqueta, pero lo que nosotros queremos es imponer una medida de restricción, una medida de advertencia que sea y esté en la cara frontal. Los umbrales en Uruguay están basados en evidencia y más o menos se acerca al perfil de nutrientes. Uruguay está usando un perfil ajustado, pero cuando adoptó esa decisión de ir progresivamente incrementando sus decisiones regulatorias para poder llegar a los niveles óptimos que el Organismo Internacional de Salud ha recomendado, sonaría ahora un poco no adecuado, sería una medida que no garantizaría la progresividad, sino que podría implicar una regresividad en derechos, el utilizar otros mecanismos, como explicó Fabio Gómez, mi colega. Chile, cuando utiliza unos parámetros un poco menos exigentes que los que Uruguay tiene, fue porque el perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud no existía. Esto quiere decir que hay muchos argumentos de corte jurídico que harían suponer que Uruguay no debería revertir lo que ya tiene en su legislación. En rojo y muy rápido, ¿es una medida legítima de salud pública? Promueve la protección de la salud y la vida y por tanto no es un obstáculo técnico al comercio y no puede ser cuestionado de ninguna manera desde ese lado. Uruguay, por tanto, todos los tratados comerciales internacionales reconocen estos derechos soberanos para los países que integran esos cuerpos internacionales. Uruguay está legitimado a adoptar entonces las medidas legales internas que sean necesarias para proteger la salud de su población. Y es evidencia hoy, desde el punto de vista jurídico, que cuando hay una colisión de derechos, cuando hay un choque de derechos, la salud está por encima de todos los intereses comerciales. ¿Me pone la última, por favor? Para concluir, si estamos hablando de una salud global, claro, tenemos que trabajar armónicamente. Pero el decreto 272, que modifica el Reglamento Bromatológico Nacional del Uruguay, no contraviene ninguno de los artículos de normativa de Mercosur. Incluso la nota técnica de esta sesión se hace referencia a un artículo explícito que hace explícita la obligación del Estado uruguayo que
Cuando sea necesario armonizar de una manera distinta a nivel Mercosur, así se hará. Hay un acuerdo de ministros, el 3/2018, ministros de salud del Mercosur, que aprobaron los criterios de etiquetado frontal, y solamente quisiera hacer una referencia muy rápida a un acuerdo formal obligatorio de Mercosur que estableció en el 2018 las buenas prácticas regulatorias y la coherencia regulatoria del Mercosur. Hay una exclusión, es una exclusión que quiero hacer ver. Por independencia de que mis colegas abogados van a explicarlo seguramente, estas obligaciones de los países de Mercosur para intentar armonizar sus mecanismos regulatorios internacionales no afectarán, esto es explícito, el derecho de los estados parte a adoptar, mantener o establecer medidas regulatorias que consideren apropiadas, de acuerdo con sus respectivos procedimientos regulatorios nacionales y administrativos nacionales y sus compromisos asumidos internacionalmente con vistas a alcanzar los objetivos legítimos de política pública. Lo que está atrás de esto es el derecho a la salud, el derecho a vivir, el derecho a no ser discriminado, el derecho al desarrollo y todos los demás derechos humanos que están atrás del etiquetado frontal nutricional. Muchas gracias. Ignacio, muchas gracias, sobre todo por el enfoque holístico que nos has hecho en la presentación, que creo que nos ayuda mucho a poder visualizar esto y la salud como un todo. Quiero darle la bienvenida a Yanela y a Juan. La verdad es que a Yanela y a Juan especialmente agradecimiento porque nos contactamos la semana pasada y no dudaron un segundo en decir que estaban con nosotros, y no solo uno de ustedes, sino los dos. Así que, Yanela, te doy la bienvenida. Bueno, muchas gracias Isabel y a todos por la invitación. Lo dejo a Juan que va a empezar, yo puedo manejar la presentación, ¿cierto? Gracias Yanela, gracias Isabel, y gracias a las instituciones organizadoras por la invitación. Para nosotros es un gusto estar en este seminario, en el que vamos a hacer, me parece, una profundización de algunos de los puntos que planteó Ignacio sobre el final de su presentación. Y un poco para arrancar, quizás presentarnos brevemente. Tanto Yanela como yo somos, ella es abogada, yo soy abogado del equipo del Global Health Advocacy Incubator, que es una institución que está basada en Washington y que trabaja en políticas de salud pública, tomando la experiencia de muchos años de trabajo en tabaco, en control de tabaco. Es una iniciativa que está vinculada a Campaign for Tobacco Free Kids, y un poco lo que hacemos es tomar esas experiencias, las lecciones, las distintas estrategias de articulación que se han hecho y también el trabajo legal para traerlo a otras áreas de salud pública, entre las que se encuentran la prevención de la obesidad, la seguridad vial, temas de salud materna y reproductiva, entre otras. En la presentación de hoy, lo que vamos a hacer va a ser primero plantear un poquito de cómo se entiende este recurso de usar al Mercosur como el argumento principal para cambiar el cronograma de implementación que ya tiene una norma aprobada, enmarcar eso como un tipo o un ejemplo de una estrategia que de manera más global suele hacer la industria o suele hacer algunos actores más cercanos a los intereses de la industria. Después vamos a hacer una breve presentación, que eso va a estar a cargo de Yanela, de los órganos del Mercosur, algunos puntos sobre la regulación existente sobre etiquetado de alimentos, plantear al recurso del argumento del Mercosur como una estrategia de hidratación más en concreto, y finalmente algunas conclusiones de cierre. Respecto del primer punto, de las estrategias de hidratación, un poco lo que queríamos era contextualizar a este énfasis que se hace en el Mercosur como un ejemplo más de estrategias que han tenido las distintas industrias cuando tratan de obstaculizar el avance en políticas de salud, tratando de ralentizarlas, de obstaculizarlas, de limitarlas. Y esto básicamente creo que puede ser entendido como un ejemplo más de una búsqueda de mover la discusión que tiene, como ya vimos a lo largo de todo este seminario, tiene un claro foco en salud pública, moverlo hacia temas comerciales, moverlo hacia foros de discusión en los cuales
el tipo de actores que participan o el tipo de argumentos que suelen ser más influyentes no están tan cercanos a la salud, sino más bien a temas comerciales. Dentro de esa línea, en temas de alimentación, hay claros ejemplos en temas de, por ejemplo, del uso del Codex Alimentarius y de lo que dice y lo que no dice, y de lo que, según algunas personas han entendido, que podría significar un obstáculo y que analizado en términos legales tiene otras connotaciones, y lo mismo que en algunas observaciones que se han hecho en discusiones en el marco de la Organización Mundial del Comercio y en otros espacios como las negociaciones que habían respecto al NAFTA. También lo mismo en tribunales de arbitraje respecto de la protección de inversiones, en los cuales también tenemos sobradas experiencias no solo de temas de alimentación, sino también de otros espacios de salud pública, dentro de los cuales diría que el ejemplo más claro para nuestra región es justamente el de Uruguay, con el caso contra Philip Morris ante el CIADI, digamos, que finalmente lo que logró hacer fue eso, posponer la implementación de una política que estaba basada en evidencia y que fortalecía los estándares de protección. Dicho esto, le dejo la palabra a Yanela para que avance en profundidad en temas del Mercosur. Buenísimo, gracias Juan. Bueno, en verdad la idea de esta presentación, y un poco la resumimos en esta diapositiva, es dejar claro a toda la audiencia que, en primer lugar, los Estados miembros del Mercosur pueden avanzar con una normativa de etiquetado frontal de alimentos sin que esto implique infringir el principio de armonización que rige dentro del bloque. Y esto va muy en línea en lo que comentaba Ignacio al final de su presentación, y esta decisión que se tomó en 2018, que específicamente habla sobre un acuerdo de buenas prácticas regulatorias y coherencia regulatoria en el marco del Mercosur, y que específicamente dice que no se va a afectar el derecho que tienen los Estados partes de adoptar, mantener o establecer medidas regulatorias. Entonces, esta es la primera idea que nosotros queremos dejar en claro. Y después, en segundo lugar, decir que no existe ninguna justificación para introducir cambios en el decreto uruguayo, y que lo único que va a hacer la introducción de posibles cambios que en este momento se pueden llegar a estar discutiendo es dilatar la implementación, y eso es lo que nosotros queremos evitar. Entonces, un poco para contarles el marco del Mercosur, que seguramente ustedes ya lo sabrán, así que lo vamos a pasar rápido. El Mercado Común del Sur surge a través de un tratado que es el Tratado de Asunción, y el primer artículo de ese tratado específicamente habla de la famosa armonización legislativa que se espera en el marco del Mercosur. A su vez, el protocolo de Europreto establece cuáles son los órganos en el marco del Mercosur que tienen capacidad decisoria. Yo me voy a tener en uno específicamente, dentro del marco del Grupo de Mercado Común, que establece resoluciones que son obligatorias para los estados. Existe un grupo que en el ámbito del etiquetado frontal de alimentos es el más conocido, que es el Grupo de Trabajo número 3. Este SGT3 tiene una comisión de alimentos que lo que ha ido adoptando distintas resoluciones, y a través de estas resoluciones se han establecido reglamentos técnicos para regular específicamente la rotulación de alimentos envasados. Entonces yo ahora lo que les quiero mostrar acá es específicamente qué hay en el Mercosur hoy, o sea, cuál es la legislación que existe en el Mercosur, como para dejar en claro qué hay y qué no hay establecido en el marco del Mercosur. Entonces lo primero que hay es un reglamento técnico que establece específicamente cuáles son los requisitos mínimos y obligatorios de rotulados para alimentos envasados. Esto, de vuelta, en línea a lo que decía anteriormente y lo que comentaba Ignacio, no impide que los países puedan exigir otros requisitos que consideren pertinentes o que sean necesarios. Además de este reglamento, existen otros reglamentos técnicos que han sido complementarios o modificatorios y que, por ejemplo, especifican temas de porciones, aditivos, distintas propiedades nutricionales que se pueden establecer, cuáles son los órganos competentes para realizarlo, declaración de nutrientes, entre muchos otros. Y luego también existe una resolución específica sobre derechos de los consumidores que a nosotros nos gusta resaltar, porque específicamente habla que dentro del marco del Mercosur es importante que se establezcan medidas que hagan a la información suficiente y veraz sobre los distintos productos y servicios que se proveen en los países del Mercosur. Entonces, a partir de que quede claro qué es lo que hay específicamente en el Mercosur y qué es lo que no hay, el argumento que se ha escuchado y que esto se ha traído en distintos foros, ya sea dentro del marco del SGT3 o incluso fue el principal argumento por el cual se dilató y se decidió suspender la implementación del decreto en Uruguay, es que aparentemente se dice que la normativa uruguaya se encuentra fuera del marco normativo del Mercosur y que la normativa también atenta contra la armonización del bloque. Entonces, para responder
responder a estas preguntas, en primer lugar, volver a recalcar que no existe ninguna norma específica sobre etiquetado frontal de alimentos en el Mercosur. Entonces, no existen normas que prohíban, que restrinjan o que le impida a cualquier país miembro del Mercosur que avance en una regulación de etiquetado frontal. Después, por otro lado, como bien comentaba Ignacio, ya ha habido una reunión de ministros de salud del Mercosur que han establecido distintos lineamientos para cómo tendría que ser el etiquetado frontal de alimentos en los países del Mercosur, y por otro lado, en el marco del Parlasur, que si bien las decisiones que se tomen en el Parlasur no van a ser vinculantes para los países, y esto es importante aclararlo, de todas formas sí forman lineamientos que sirven a los países y a los diversos congresos de los países miembros del Mercosur para luego la adopción de políticas. En el Parlasur en este momento hay un proyecto que específicamente habla de distintos lineamientos que van muy en línea con la OPS y la OMS sobre etiquetado frontal de alimentos. Entonces eso es lo que tenemos y lo que no tenemos. Y cuando se habla de que la normativa atenta contra la armonización del bloque, y de vuelta repito lo que comentaba Ignacio previamente, la armonización no se ve afectada por medidas que no contradigan las resoluciones que son obligatorias y que son vigentes en el marco del Mercosur, y además los estados no se encuentran afectados de mantener o adoptar medidas regulatorias que consideren apropiadas para sus países. Además de estos argumentos que se pueden utilizar para responder a este argumento que habla de que el Mercosur limitaría en cierta forma la adopción de un etiquetado frontal en alimentos del bloque, en países del bloque, es importante recalcar que han habido otros ejemplos de etiquetados de alimentos que son diferentes en los distintos países del Mercosur. Entonces acá tenemos solo algunos ejemplos que evidencian específicamente cómo los países han avanzado en una regulación que protege la salud de manera unilateral. Y acá, por ejemplo, tenemos ejemplos de alérgenos. Brasil tiene su propio etiquetado de alérgenos que no comparte con otros países del Mercosur. La presencia o no de gluten es diferente en países como Argentina, Paraguay y Brasil, o sea, el etiquetado que presentan para especificar que un producto contiene o no gluten es diferente, y lo mismo sucede con organismos genéticamente modificados que se encuentran en alimentos. Tanto Uruguay como Brasil hacen la presentación de la existencia del organismo genéticamente modificado en alimentos de una manera diferente. Entonces, por último, para finalizar, en línea con lo que comentaba Juan al principio, esta es una estrategia de dilatación que no solo se presenta en el marco del Mercosur, sino que se ha presentado en otros foros comerciales, ya sea el Codex, ya sea la Organización Mundial del Comercio, distintas en arbitrajes de inversiones. Entonces esta es una estrategia que hemos visto, y que no solo la hemos visto en alimentación, sino que también la hemos visto con la regulación de otros productos, como por ejemplo el empaquetado de productos de tabaco. Entonces, teniendo claro que se trata de una estrategia de dilatación, es importante aclarar que el Mercosur entonces no tiene norma específica de etiquetado frontal de alimentos y no impide que los países puedan avanzar en ellas si así lo quisieran. Entonces, la estandarización o armonización de normativas a nivel regional no le impide a un país que pueda adoptar una política innovadora, que sea robusta, a los fines de brindarle un marco protectorio que sea más fuerte para su población. Y como les mostraba anteriormente, existen ejemplos muy concretos de regulaciones de etiquetado que han sucedido en el marco regional que dejan en claro que los países pueden avanzar en pos de una mayor protección de los derechos de la población. Y por último, esto va muy en línea con lo que comentaba Gastón en su presentación y que hablaba específicamente de toda la evidencia que se ha recolectado para justificar la implementación de este decreto en el Uruguay. La verdad es que los riesgos de introducir modificaciones al decreto uruguayo son muy altos, porque esto haría que se dilate el proceso de implementación. Es decir, este decreto fue basado en evidencia robusta científica, como mostró Gastón, como mostró Fabio anteriormente, que ha sido luego de un largo proceso de consulta. Si se modifica este decreto y se implementan cambios, van a tener que especificarse las razones y las justificaciones de esas modificaciones, y esto podría llegar a abrir un proceso, por ejemplo, como el que ya se tuvo y que se respondió súper completo y de manera excelente por parte de Uruguay ante la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué significa? Si hay cambios en el decreto, se abriría la puerta a que el Uruguay tenga que de vuelta justificar por qué realizó esos cambios, presentar la evidencia nuevamente ante la Organización Mundial del Comercio, y esto en definitiva dilataría la implementación del decreto, que es justamente lo que nosotros queremos evitar. Dicho eso, quedamos atentos con Juan a si tiene alguna pregunta, consulta, y también a disposición. Esta presentación está basada en un documento que hicimos en el Global Health Advocacy Incubator sobre el Mercosur, sobre la regulación que existe actualmente.
Hemos pasado muy rápidamente por las diapositivas, pero podemos compartir ese documento que está a disposición y si hay preguntas luego de la webinar también a total disposición. Muchas gracias. La verdad, Juan y Yanela, muchísimas gracias por la claridad, por cumplir con el horario increíblemente, pero sobre todo por ser tan claros en cada uno de los puntos que nos han planteado. Wilson, yo me despido de todos, les agradezco mucho y la participación. Fíjense que estamos con más de 250 participantes, así que aguantar frente a la computadora tanto tiempo es para felicitarnos a todos porque el tema realmente nos interesa. Wilson, te doy la palabra para responder las preguntas. Sí, ciertamente hemos tenido un ejército de participantes que ha sostenido esta conversación. De todos modos, estamos ya en el límite del tiempo. Creo que los 3 paneles han sido muy ricos en cuanto a contenidos, pero hay tres preguntas que aparecieron allí en el chat que no quisiera diferirlas, que no son solo para Yanela, Juan o Ignacio, si bien creo que ellos también pueden contribuir, sino que son como o muy focales o muy amplias. Las voy a leer. Los parámetros del modelo de perfil de nutrientes de OPS no permite reformular una gran cantidad de productos porque el producto reformulado lleva el mismo sello de advertencia que el producto regular. Por eso es mejor utilizar el set de parámetros que usó Chile y que sí logró impulsar a la industria a reformular y producir productos de mejor calidad nutricional. Basado en esto, ¿será posible que Uruguay tome los parámetros de Chile? Esa es una de las preguntas que viene, como ustedes pueden apreciar, con contexto. La otra pregunta es muy puntual. ¿Cómo afectará la inocuidad de chacinados con bajo sodio? Y la tercera, que me parece muy interesante porque es materia de conversación, trabajo en territorios de vulnerabilidad social y económica. Vemos niños en situación de pobreza comiendo galletitas extranjeras de 25 pesos el paquete. En hogares donde no hay hornos para cocinar en casa, resulta lógico que elijan estos ultraprocesados a tan bajo costo, con alta densidad calórica y sensación de saciabilidad. Cuando queremos sugerirles ideas de sustituciones económicas, nos encontramos que nada puede compararse con el precio de esos alimentos. ¿Se piensa en algo al respecto? Bien, yo creo que son 3 preguntas que van por distintos costados, pero que sería una pena dejar de, por lo menos, esbozar una respuesta. Abro la palabra a los panelistas indiscriminadamente. Quien quizá... Capaz que, Wilson, puedo comentar lo de la reformulación, solamente un par de comentarios. Adelante, Gastón. Bueno, creo que en realidad el perfil que adoptó Uruguay sí promueve la reformulación como un primer paso, ¿no? O sea, se flexibilizaron algunos criterios para permitir que algunos productos pudieran ser reformulados, pero de todas formas creo que lo que no hay que perder de vista es que la idea de esta medida no es que todo se reformule y que todo se modifique, sino que los productos solamente comuniquen claramente qué características tienen. Entonces tampoco tenemos que pensar que todos los embutidos van a ser bajos en sodio, ni que todos los chocolates van a empezar a ser mágicamente bajos en azúcar y bajos en grasas, porque no es la idea. La idea es solamente que el consumidor pueda identificar claramente esos productos. Entonces, creo que tampoco tenemos que perder de vista toda la evidencia que está existiendo, que lo que está planteando es que el problema es el consumo de productos ultraprocesados. Entonces, tampoco tenemos que perder de vista que el problema está en qué tipo de productos estamos consumiendo y que lo que estamos tratando de favorecer es que el consumo de alimentos se oriente hacia alimentos naturales y mínimamente procesados. No tenemos que pensar que esta política va a buscar que todos los alimentos y todos los productos comercializados en el mercado se reformulen. No solo para complementar, el perfil de nutrientes de OPS ha sido diseñado para que los productos puedan cumplir, si cumplen con el perfil de nutrientes de OPS, va a contribuir
a que la población pueda alcanzar una recomendación de salud pública. Entonces el perfil está diseñado para alcanzar la recomendación de salud pública y no para reformular los productos. Y a veces se tiene la idea que si yo bajé un poco de sal o yo bajé un poco de azúcar, eso ya me caracteriza que el producto es saludable. Nosotros hicimos con esta misma discusión en México un análisis y podemos, igual va a pasar en cualquier lugar, de los productos reformulados que son reformulados porque bajaron sal o bajaron azúcar o bajaron grasa, pero no alcanzaron los niveles que exige el perfil de nutrientes. Si una persona consume estos productos reformulados, pero que todavía no cumple con el perfil de nutrientes de OPS, todavía van a seguir no alcanzando las recomendaciones de OMS. Entonces, el tema es que la reformulación y el perfil no está diseñado para reformular o no reformular en determinadas cantidades. Está determinado para que todos los productos puedan alcanzar y hacer que la población pueda alcanzar la necesidad y las recomendaciones de la OMS. Por lo tanto, no podemos hacer que cualquier reformulación caracterice que un producto es más saludable. Productos reformulados que no alcanzan el perfil de nutrientes de OPS van a seguir desequilibrando la dieta y van a seguir distanciando las poblaciones de una gesta que es recomendada. Respecto a la pregunta de Eugenia sobre los desafíos en los entornos con el trabajo con grupos vulnerables, yo, lo que vinculado con esta política específica de etiquetado, me parece que el vínculo que se puede hacer es que en algunos países la política de etiquetado fue utilizada como un primer paso para otras políticas de intervención en temas de alimentación saludable. Respecto puntualmente de la pregunta que hiciste, creo que se puede vincular, por ejemplo, incluso también con planes de apoyo alimentario, es decir, el establecimiento de un criterio claro de clasificación de alimentos también permite que se tomen otras decisiones asociadas a esos alimentos. Entonces podría, por ejemplo, establecer un criterio para que los alimentos que sean altos en X nutrientes no sean parte de programas alimentarios escolares, que no tengan un tratamiento, no sean incluidos en, por ejemplo, en algunos apoyos a algunos sectores vulnerables. Creo que en línea directa, lo que me parece que sí permitiría sería algo como eso. Quizás Guillermo o alguien más podría tener como algunas respuestas más de la perspectiva económica, pero yo creo que en términos concretos suele ser una buena puerta de entrada para otras políticas integrales. Y aprovecho y digo 10 segundos sobre otras dos preguntas que vi. Sobre la resolución de Indecopi, si alguien quiere contactarme en Perú, creo que tenemos algo de información sobre eso. Creo que ha sido respondido bien, pero me parece que sería interesante que se entienda bien cuáles son los alcances de esa decisión. Y respecto a la pregunta si han habido casos de evaluación de impacto normativo de este tipo de propuestas, en Colombia en este momento se está avanzando en ese proceso, entonces también si alguien está buscando experiencia de ese estilo, también Colombia sería un buen caso. Muy rápidamente, complementando Juan en la pregunta sobre las poblaciones vulnerables, nosotros lo que hemos recabado de evidencias es que el mercado por sí solo no alcanza a atender a esas poblaciones con alimentos realmente saludables, y en ese caso de esas poblaciones se requiere políticas públicas y programas específicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, en especial se tratando de niños, uno de los mayores y más relevantes programas públicos que atienden a esa población vulnerable, en especial los niños, son los programas de alimentación escolar, ¿no? Y que estamos trabajando no solo en mejorar la educación alimentaria de los niños, pero también incorporando aspectos de compras locales, de valoración de la cultura alimentaria local, ¿no? Para que los niños puedan desarrollar los hábitos alimentarios más saludables, ¿no? Además, el apoyo a las familias es fundamental, ¿no? O sea, hay programas de incentivos de compras de productos frescos en varios países de la región, en la cual también hace parte, por ejemplo, el incentivo de instalaciones de ferias libres, ¿no? De calle, con productos frescos, que también
lleguen a esas poblaciones para que tengan por lo menos el acceso a esos alimentos y por otro lado algún subsidio o un programa para esas poblaciones más carentes poder comprar ese tipo de alimento. Ahora, para poblaciones vulnerables, si no hay una intervención, un apoyo público, realmente la atención y la salud de las poblaciones va a ser muy seriamente afectada, y eso es uno de los temas más abordados por nosotros últimamente por el tema de la pandemia, porque sabemos que el índice de pobreza y pobreza extrema va a aumentar mucho en nuestra región, ¿no? Y mucha gente va a cambiar sus hábitos alimentarios por realmente opciones más baratas y probablemente menos saludables. Entonces es una grande discusión esa, y que seguramente el Estado tiene que hacer parte y con mayor protagonismo junto a esas poblaciones. Cambio, gracias. Gracias, Ducler. ¿Algún otro comentario respecto a estas últimas 3 preguntas? Fabio. Yo quería agregar también en relación al tema de poblaciones de situación más vulnerable. En primer lugar, aclarar que de hecho los ultraprocesados no generan más saciedad, más saciación, al contrario. Por esa razón, en situaciones de emergencia evitamos privilegiar productos ultraprocesados, porque estamos hablando de situaciones de hambre que van a ser intensificadas si usamos ultraprocesados. Entonces, las soluciones que pasan incluso en situaciones de emergencia es de buscar alimentos que son saludables, incluso desde el punto de vista de generación de saciedad y saciación, que incluso en este elemento van en desventaja a los ultraprocesados, porque aportan poca saciedad y poca saciación a esas poblaciones que a veces tienen limitados el tiempo o posibilidad de cocinar. Pero hay muchas otras formas, hay muchos otros elementos. Desde OPS también trabajamos y manejamos con muchas situaciones de emergencia, sean por emergencias sanitarias y sea por emergencias en relación a otros tipos de eventos, y es importante repensar todo el sistema de cómo podemos apoyar. Y como han planteado anteriormente, estamos hablando de un cambio en el sistema alimentario, y obviamente que cuando vamos con un sistema alimentario que está concentrado en esos productos, no vamos a solucionar un problema de la vulnerabilidad, vamos a incrementar ese problema de la vulnerabilidad, y entendemos la necesidad de revertir esta relación que se expresa con el incremento de esos ultraprocesados, incluso para las poblaciones más vulnerables, que deberían ser las que deberían estar más protegidas y no más expuestas a riesgos de lo que ya tienen todas expuestas. Por esa razón, pueden contar con nosotros en pensar y buscar soluciones para enfrentar tales problemas. Seguimos a disposición. Gracias, Fabio. Bien, se nos han agotado los tiempos. Ciertamente, creo que en buena medida entre todos se ha podido dar cuenta de los objetivos planteados para esta jornada, de poner sobre la mesa la evidencia disponible sobre el impacto del etiquetado frontal, tanto a nivel sanitario como a nivel normativo, como a nivel socioeconómico. Entre todos se ha ido construyendo el poner sobre la mesa esa evidencia para que tanto la población como los tomadores de decisiones de política pública tengan decisiones informadas en la materia. Dicho esto, un minuto para Luz Ángela y Giovanni, que estuvieron en la apertura. Si quieren despedirse de la audiencia, adelante, Luz Ángela. Sí, me tomaste por sorpresa. Era la idea, Luz Ángela, sorprenderte. Ay, no, pues que estaba mandando mensajes a los colegas
Estoy impresionada con este seminario, perdónenme la candidez. La verdad quiero felicitar a los colegas, en especial a Wilson, a Isabel, a Vicente, por supuesto a Giovanni y a Rubén y a todos los demás colegas y panelistas, a las colegas de las oficinas regionales, a los colegas de los think tanks en Washington, a las colegas de la Universidad de la República, de la Academia, a todos los participantes. Veo que todavía hay muchísimas personas acá. Creo que la evidencia que hemos dado ha sido muy cuidadosa, ha sido profunda, ha sido fruto de la investigación de muchos de ustedes, ha sido fruto del extraordinario trabajo. Ahora todo está en manos del Estado. Quiero de nuevo agradecer al ministro de Salud y a las autoridades por permitirnos hacer este seminario, ¿no? Esto es la prueba de que en Uruguay se busca la transparencia y esto es así es que de verdad muchísimas gracias y esperamos que las decisiones que se tomen sean por el bien en lo que a nosotros concierne UNICEF de la salud de los niños y de las niñas en Uruguay. Muchas gracias. Estimados colegas, muchas gracias por participar del encuentro. Mi agradecimiento también muy especial al equipo, tanto de FAO, de UNICEF, de OPS-OMS Uruguay y de nuestra sede central en Washington, que han estado trabajando intensamente para organizar este encuentro. Gracias Wilson Benia, gracias Ignacio Ibarra, Fabio Gómez da Silva, de nuestro equipo de OPS-OMS, igual también a Isabel Bove, al gran equipo de UNICEF, a Vicente Plata. También felicitaciones a Gastón Ares y al equipo de investigadores que están impulsando todos estos estudios desde la Academia, desde la Universidad de la República, así como también al equipo que ha presentado las reflexiones sobre los efectos del etiquetado en América Latina desde Washington, al igual que también a Ignacio Ibarra, que nos ha mostrado las consideraciones legales. Así es que podemos concluir que las evidencias son muy favorables, los efectos son positivos, no ocasiona alteraciones en el empleo ni en la productividad. Hay fundamentos científicos con evidencias muy tangibles que están mostrando que va a ser una medida que va a tener efectos favorables en la población, dado que nos debemos a ellos y estamos buscando la salud y el bienestar. Así es que gracias y esperemos que el decreto pueda ser implementado en el más breve plazo y estamos nosotros proveyendo toda la información disponible. Gracias, señor ministro doctor Salinas, por esta vocación y estamos apostando también, como coincidimos con usted, por los estilos de vida saludables, incluyendo la salud mental. Así es que vamos a impulsar, vamos a apoyar con todas las medidas necesarias que ustedes tengan a bien implementar en Uruguay. Así es que muy buenas tardes con todos y gracias. Hasta pronto.